otro, que ya no estemos en vientos de doctrina. Ahora bien, si hemos hablado de esa temática, y creo que usted y yo en alguna oportunidad ya tocamos algunos de estos puntos, ciertamente no solamente son los únicos que hay que ver o los únicos que hay que estudiar. Hablamos ya acerca de la doctrina, no sé si usted se recuerda, hemos hablado ya acerca de la doctrina de los fariseos, hemos hablado acerca de la doctrina de los saduceos también. Ahí nos quedamos un poquitito parados la última vez que estuvimos hablando acerca de esto, porque hablábamos de diferentes personajes, ¿verdad?, donde el Señor habla qué tipo de doctrinas tenían, y ciertamente, por ejemplo, cuando estábamos viendo a algunos de estos saduceos, hablamos de qué enseñanzas estaban alrededor de todo esto. Dijimos que eran quienes buscaban señales, eran aquellos que hacen sectas, se convierten en una secta. Hemos hablado ya también de eso. Son aquellos que que enseñan que no hay ángeles, que no hay espíritus. Yo creo que con eso sí se acuerda que nos quedamos en aquello la última vez. Enseñan que no hay ángeles ni espíritus, y con esto niegan a Dios mismo. Entonces son puntos que ya nosotros habíamos manifestado acerca de esto. Afirman que no existe ningún adversario, que nosotros no tenemos ningún enemigo. Eso es parte de la doctrina de los saduceos, de algo de lo que nos tenemos que cuidar, porque ciertamente con todos estos puntos, acuérdese que yo le decía, yo rápidamente, viendo las características que tenían los saduceos, yo rápidamente me acordé de unos que dicen que nosotros no tenemos adversario, que no existe el infierno, que no existen los espíritus, que no existe que no hay ninguna otra cosa extra. Me acuerdo no de uno, de varios grupos que son así, porque por ejemplo recuerdo yo que en la enseñanza tradicional, a la cual, sin mencionar el nombre de cuál es, pero que todos en su mayoría crecieron o nacieron con esa religión en su corazoncito, ¿va? Ahí se afirma que no existe nada malo, que no hay realmente un poder del lado de las tinieblas que pueda estar afectándonos a nosotros. También es importante mencionar que eso no es cierto. Hay muchas personas que escuchan términos como, usted recordará, esto medio lo hablamos, pero no, estos puntos no los alcanzamos a tocar. Algunas personas escucharán términos como brujería, hechicería, santería y todo ese montón de cosas. Y muchos afirmarán, muchos que están del lado de la luz supuestamente afirmarán que no existen tales cosas. Pero siendo cristianos responsables tenemos que saber que hay una fuerza de las tinieblas que sí se puede mover en algunas de esas corrientes satánicas, ¿verdad? Porque definitivamente de Dios no son, pero algo se mueve ahí, se puede mover ahí. Y entonces nosotros como que querer hacer de que no existe o de que no pasa nada, sería engañarnos a nosotros mismos. Y claro, sería meternos en una doctrina que la Biblia está marcando, que nos está enseñando que no viene de parte de Dios, amén. Entonces nosotros necesitamos entender que existen todas estas clases de enseñanzas y nosotros debemos evitar estar practicando alguna de ellas. Aquella oportunidad que de hecho la última vez, día martes, si no mal recuerdo yo, que hablamos de esto antes de que hiciéramos todos estos movimientos que duraron 2 semanas, explicábamos esto y veíamos la importancia que tiene que usted sepa eso, que sepa cómo está estructurado, ¿verdad? Aquella situación de los ángeles, los espíritus, que sepa usted que no usted y yo somos la única creación que el Señor hizo. Hay otras plataformas creacionales que el Señor hizo
y algunas de ellas ahí siguen, en donde están, en qué las diferenciamos, ¿verdad? Los ángeles, el culto a los ángeles que hemos hablado, y aquí se lo vuelvo a remarcar así rápido, que eso no es, no es lo que nosotros debemos hacer, porque hay personas que le hacen culto a ángeles. Sin embargo, sabemos que estos pueden aparecer también a nosotros. Debemos de aprender a distinguir, porque ya dijimos la vez pasada, lo hablábamos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ángeles y no todos están del lado del Señor, sino que hay algunos otros que definitivamente ya están en una situación caído y siguen cayendo más. Así al igual que Satanás va cayendo de una manera gradual, porque yo no sé si usted sepa, pero si usted ha leído alguna vez que él fue derrotado, sabrá que eso es cierto. Pero se menciona en la Biblia que sigue siendo derrotado. Entonces no fue derrotado. ¿Qué pasó ahí? Es que va cayendo de una manera gradual. Sí sabe a qué me refiero con gradual. Gradas, escalones. Va cayendo de esa manera. Cayó primero del nivel 10 al 9 y luego del 9 al 8, del 8 al 7, del 6, así va cayendo. Bueno, no son 10, pero a lo que voy es que así va cayendo Satanás. Y también aquellos ángeles que se encargaron también de seguirle y de ir en pos de la iniquidad, también tienen una situación similar. Pero también hablamos, usted lo recordará, solo esto se lo digo para recapitular en dónde nos quedamos, incluso conversábamos algunos versículos que nos llaman la atención acerca de los ángeles, hablando de que existen los ángeles, que hay un mover angélico, que la iglesia de Hechos tenía un mover angélico bien tremendo, que les era como muy normal estar conviviendo con los ángeles, ¿verdad? Muestra de ello aquel versículo que leímos en aquella oportunidad donde Pedro es liberado de la cárcel. Un ángel viene y lo saca y él queda libre, y entonces Pedro va y empieza a tocar la puerta de unos hermanitos, y entonces una de las hermanitas pregunta: ¿quién es? Y entonces aquel responde: soy yo, Pedro, ¿va? Y ella de la emoción ni abrió ni nada, y entonces se metió con los demás que estaban reunidos. Por cierto, creo yo, estaban metidos en la palabra, ¿verdad? Y va con ellos y les dice: ¿quién creen que está allá afuera? Está Pedro. Y entonces le dijeron: no, mujer, estás loca, seguramente que al que escuchaste fue a su ángel. Entonces, ¿cómo fue que se les hizo más posible, verdad, que el que haya aparecido era su ángel que el mismo Pedro? Porque tenían una comunión tal vez un poco más cotidiana, normal con los ángeles. Pero entonces, por esta misma razón, yo tengo que decirle, ¿verdad?, que nosotros sí creemos que hay ángeles. No hacemos cultos a ángeles, ni debemos hacerlos, pero existen. Usted no se tiene que encomendar a su ángel de la guarda, se tiene que encomendar al Señor, y el Señor le va a mandar ángeles, ¿verdad?, al cuidado suyo. Pero existen los ángeles, existen los espíritus. Dijimos de los espíritus, no sé si eso sí lo comentamos o ya no lo comentamos, pero también dijimos de los espíritus. No es lo mismo un espíritu que un demonio. Las personas generalmente tienden a confundir ambos términos, y entonces cuando van a liberar a alguien empiezan a sacar un montón de espíritus, pero saber si lo que tiene es un espíritu o es un demonio. Y si tiene un demonio, y si ya le sacó todos los espíritus, pues lo dejó sin espíritus, pero el demonio sigue estando ahí, porque no es lo mismo un espíritu que un demonio. Eso en algún momento lo explicamos también, no esa vez, pero sí lo hemos hablado aquí. Hemos hablado de la diferencia significativa que hay entre un espíritu y un demonio. Un espíritu solamente está buscando un cuerpo a donde habitar. Aunque le está haciendo un daño, no está buscando deshacerse del cuerpo al que se mete. Amén.
Entonces lo que el espíritu quiere solo es meterse ahí, buscar una casita donde vivir, pues. Y si no lo molestan, si no le hacen nada, que mejor. Eso es lo que está buscando un espíritu. Por eso hasta cuando ejemplifica el Señor acerca de los espíritus, no pues dice, va, que se va cuando sacan a un espíritu y dice que aquel cuerpo queda limpio. Y entonces al rato encuentran viene otro espíritu y encuentra la casa barrida, limpia, ¿verdad? Y dice, me voy a meter aquí, pero me voy a traer a mis amiguitos. Y dice que la situación pasa a ser peor que la primera vez. Yo no sé si usted ha leído eso, pero a lo que voy es que aquel nada más está buscando una casa. Pero cuando usted empieza a ver cómo actúan los demonios están buscando matar, deshacerse de la persona, porque ellos no tienen necesidad de un cuerpo, dado que cuerpo tienen, pero pueden abandonar el mismo para meterse a otra persona, porque no se meten con todo el cuerpo a la persona, eso es cierto, pero se abandonan su cuerpo y se meten a otro cuerpo. Eso lo hemos explicado por usted tiene que saber, creo que sí lo dije la vez pasada, ¿va? Que hay criaturas que están dentro, personas como usted y como yo, dentro de animales, que son cosas que por lo menos yo sí he visto. A mí no me va a decir usted, hermano, esos puros cuentos, quién sabe quién se los contó, no, porque son cosas que yo viví. Me acuerdo yo claramente de un perrito que teníamos ahí en la cuadra, pero era una perrita más bien, y la perrita esa su dueña era una vecina que se dedicaba a todas esas cosas horribles, pero ella estaba en un nivel más o menos pesado, ¿va? Porque ella agarraba y llegó a matar a una muchachita, y aquí en la montañita esta que está aquí en las minas, o no sé qué es esto que está acá, esa cosa que se ve alta por allá, ahí fue a dejar el cuerpo y salió en algunos medios de comunicación y todo. Era una que supuestamente le ayudaba a hacer el aseo, pero un día pues la ofreció, la mató y ahí estaban sus restos. Y entonces resulta que una de esas ella tenía su perrito, su perrita, pero el perrito, hermano, cada vez que nos miraba, mire, parecía que estábamos viendo a un hombre ahí. Era una cosa tremenda, pero no se lo voy a contar porque eso me quita tiempo. Pero era una cosa tremenda porque incluso había veces como que una vez, no me recuerdo cómo ocurrió exactamente, pero escuchamos una voz saliendo de aquel animal terrible y a todos quería de la calle, menos a nosotros. Era una cosa tremenda. Ahí luego se la contaré, un día que tengamos un poco más de tiempo. Pero entonces sabemos que hay un mundo espiritual. Eso tiene que ser parte de la enseñanza que nosotros tenemos que practicar. Saber, eso sí es lo que tenemos que practicar. Saber que hay una enseñanza, que hay un mundo espiritual. Que no solamente nosotros estamos regidos o solamente influye lo que usted puede ver, tocar y sentir, sino que si usted tuviera unos lentes espirituales, vería que usted y yo aquí adentro no estamos solos. No estamos solos. Quién sabe si mal acompañados, pero no estamos solos. Amén. Entonces eso hay que tenerlo ahí presente. Bueno, eso es una de las doctrinas de los saduceos. Seguimos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Ojo, porque todas estas son doctrinas que el Señor dice que debemos cuidarnos de alguna manera de ellas o salir de esas doctrinas. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Si alguien lo tiene y me ayuda a leer, estaría perfecto. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tienes aquellos que como dice, hermana, a ver, vuelvo a leer porque no lo escuché bien. Okay. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Mire qué tremendo.
el nombre Nicolaitas ahí se deriva de la palabra G3531, que significa Nico, así tal cual, va, se deriva de la raíz Nico, que significa dominio. ¿Mande? Vaya. Bueno, mire, se deriva de la palabra, significa dominio, conquista sobre otros, victoria, y también de la raíz laos, que es la palabra G3534. Eso es de ahí se deriva la palabra, de esas dos palabras, de la 3531 y de la 3534, que significa, ya dijimos, una es Nico y la otra es Laos, y la otra significa pueblo, es decir, significa el dominio o la victoria del pueblo. Eso es lo que significa Nicolaitas. Oiga, por favor, así, en breve. Nicolaitas significa el dominio o la victoria del pueblo. Es decir, los nicolaitas siempre dicen estar en victoria, pero note esto, es la victoria del pueblo. Entonces yo no sé, más o menos que usted vaya entendiendo por ahí, porque ahí dice que están los que retienen y siguen la doctrina de los nicolaitas. Aquí voy a parar. Es un pueblo que es dominante, porque es el que siempre tiene la victoria. Entonces una de las doctrinas que también se infiltra en la iglesia a veces es el pueblo que es dominante, el pueblo que siempre termina saliendo en victoria. Y en esa doctrina, como que más por ahí a veces están los siervos afectados, pero también la ovejita puede ser afectada, porque ella es la que tiene a final de cuentas el dominio sobre la iglesia. A veces hay hermanos que quieren tomar como que la delantera de lo que se va haciendo en la iglesia, como que pareciese que al pastor lo usan como figura de autoridad, pero realmente la autoridad es la iglesia. Por ejemplo, en algunos lugares los pastores a veces se dejan llevar por comentarios de algunas ovejitas. Qué terrible cuando pasa eso. Gracias a Dios aquí no ha sucedido. No, sí ha sucedido, pero fíjese que no nos ha afectado eso en lo más mínimo. Ahorita que me acuerdo sí ha sucedido. Porque hay veces que las ovejitas llegan, y entonces por esa parte uno empieza como que a darle lugar a la doctrina de los nicolaitas. Y entonces a veces llegaban las ovejitas. Me acuerdo que una vez me pasó. Pero hermano, íbamos empezando, solamente éramos dos gentes. Bueno, nosotros, mi familia y otras dos hermanas. Y entonces me recuerdo que esas dos hermanitas eran bien lindas, ¿verdad? Pero una de ellas llegaba a la iglesia solamente porque, ¿sabe por qué llegó? Porque un día me dijo, ay, me gustan mucho los cantos que ponen, dice. Y entonces ella se metía y a ella le encantaban los cantos. Y yo dije, bueno, qué bendición que le agradan a la hermana. Y dije, pues de ahí sirve que tenemos una ovejita más, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando empezábamos con eso, de pronto el Señor me empezó a hablar de la importancia que tenían las ofrendas. Y entonces un día ministramos las ofrendas. Y llegaban las hermanitas y daban su ofrenda, presentaban su ofrenda. Teníamos un botecito que por ahí anda todavía. Y ahí metían sus ofrendas y estaba siempre taponeado, cerrado y todo. Y depositaban sus ofrendas a las hermanas. Pero porque yo les estaba enseñando que tenían que ofrendar. En realidad no era tan relevante cuánto es que lo que daban, porque imagínense, era una situación bien tremenda. O sea, realmente con dos personas, no estoy menospreciando, pero solamente dos personas presentando su ofrenda. Si echa usted un cálculo económico más o menos, ¿verdad?, de dos mujeres, que las dos eran madres solteras, solas, sin ninguna clase de ayuda, usted se imagina no, por favor no me malentienda esto, pero cuánto eran capaces de dar. Entonces yo no les estaba enseñando que dieran un montón, sino que simplemente que dieran. Y entonces una vez, una de ellas me dijo, hermano, usted está mal administrando nuestras ofrendas, porque es que, ¿sabe qué? Mire, lo tremendo es que
Yo no sé si le he contado esto, se lo voy a contar rapidísimo, pero cuando el Señor me llamó, yo estaba a punto de tomar la decisión de tomar un empleo bueno, bueno, por lo menos para mí, tal vez para usted hay empleos mejores, pero para mí era bueno porque me llamaron una empresa, yo iba a dar soporte técnico a toda esa empresa y me dijeron que iba a viajar y me ofrecían carro, me ofrecían casa, todo, pero en ese tiempo el Señor me estaba llamando al ministerio y entonces yo tenía una cosa bien clara, que si yo aceptaba el empleo que me estaban ofreciendo, y me estaban pagando muy bien, desde luego también, eso era una cosa bien tremenda. No se lo digo para que no se le antoje, va, nada, no es cierto, pero sí me iban a pagar bien. Y entonces el Señor me puso el empleo y en ese tiempo la primera ovejita. Y entonces yo dije, tomo uno, tomo el otro. Y pues, ¿qué cree que escogí, va? Por lo menos ahorita no me está viendo viajando, entonces no escogí el empleo, porque si tomaba el empleo, adiós a la obra, ¿va? Como iba a estar viajando, no iba a estar de fijo en un lugar, y pues tampoco iba a poder estar abriendo iglesias y dejándolas a la deriva, entonces era escoger una cosa o la otra, y pues ya escogí la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, se lo digo con toda alegría y con toda seguridad, pero cuando iniciamos yo quise meterle de todo, ¿verdad? Metimos de todo, teníamos una sala bien bonita, la vendimos, por eso no tenemos sala, es una sala bien bonita. Hace poquito incluso me acordé que regalé un montón de muebles, una hermana que estuvo aquí con nosotros hace poquito, y la hermana ya lleva añísimos con nosotros, ella era de esa generación, pero ella no fue de esas dos, ella fue una tercera que llegó después. A esa hermana, llegué a su casa hace poquito y nos pusimos a platicar y me dijo, ay pastor, yo me acuerdo, ¿se acuerda de esos tiempos? Y le dije, sí hermana, dice, su sala. Le digo, uy, sí, ¿se acuerda usted de la sala? Dice, sí, me acuerdo de la sala. Y le digo, si los hermanos, no sé si me crean, pero ahora que la tengo usted ahí de testigo, ¿usted bien se acuerda de eso? Sí, dice, yo me acuerdo de su sala, como la tenía, bien bonita, esto y el otro. Y cuando entré a su casa voy viendo uno de los muebles que yo tenía donde ponía mi televisión, una gran cosa pesada de madera. Él lo tenía allá en su casa y le digo, ¿todavía lo tiene, hermana? Y me dice, sí, todavía lo tengo, pero me lo arruinaron unos de las mudanzas. Y yo dije, ay, vaya, qué tremendo, un montón de cosas de las que me deshice. Y entonces, hermano, de lo que teníamos, pusimos, teníamos un estéreo, ese lo usábamos para poner las alabanzas. Como dijimos, la sala nos va a ser insuficiente, porque en una sala ¿cuántas gentes caben? 3, 2 y 1, 6. Y entonces yo dije, 6 personas, no, esto tiene que ser así, sacamos la sala, la malbaratamos, compramos las sillas negras donde está usted, algunos, no todos, están ahí sentados, y entonces queríamos seguir comprando algunas cosas, teníamos la necesidad, vendimos un carro para comprarle el equipo de audio, una trompeta, un teclado, saber qué le pasó, pero nos deshicimos de varias cosas. No se lo digo esto por ser presuncioso, sino que llega una hermana de estas dos que le digo que imagínense cuánta cosa hicimos por 2 ovejitas. 2. Ya nosotros sabíamos que iban a llegar más, pero en ese tiempo nada más eran 2. Y entonces los motivamos a ofrendar, y yo no veo nada de esto de malo, porque David así hizo. David sacó de su tesoro personal y les enseñó a todos y les dijo, yo di esto, y motivó al pueblo en base a lo que él había dado para que ellos también dieran de lo mejor que tenían. Y entonces nosotros habíamos hecho eso, nunca se los dijimos a la iglesia en ese tiempo, pero ¿sabe qué era lo terrible? Que los hermanos creían que todo eso salía de sus ofrendas, y en ese tiempo no era así. Muchas de esas cosas siguen ahorita aquí, y no fue así, no fue así. Y entonces llegó una hermana y me dice, ¿qué le hace a todas nuestras ofrendas? Y sabe que era lo más tremendo del asunto, que una de ellas, la otra hermana, porque ponían sus sobrecitos, ellos sí apuntaban su nombre y todo. Entonces cuando estaban chequeando,
perdone que le diga estos datos, usted me va a decir que soy bien imprudente y lo que quiera, dígame lo que quiera, pero yo checaba los datos y entonces sacaba los dos sobrecitos. Y entonces uno de ellos decía hermana fulanita de tal y el otro hermana fulanita de tal. No, la otra hermana no ponía nombre, solo una. Entonces ya sabía cuál era de una y cuál era de la otra. Y entonces una de ellas, cada semana, fielmente aportaba su diezmo. Y entonces, en ese tiempo, igual que en este tiempo, eran 50 pesos. Y la otra hermana depositaba siempre 2 pesos. Yo le he dicho, ahora ya no soy fijado, porque para empezar ni nombre pone. Entonces aquí ya es diferente el asunto, va. Pero la otra hermana ponía 2 pesos. Y entonces la que ponía 2 pesos me decía, ¿qué le hace a todas mis ofrendas? Un día se me puso así. Perdone que le haya contado todo esto, pero es para que me entendiera mi postura. Y me dice, ¿qué le hace a todas mis ofrendas? Le dije, perdón hermana, sí, que le hace a todas mis ofrendas. Yo siempre ofrendo cada culto que vengo. Y entonces ustedes seguramente se dan la gran vida porque así son los pastores, etc. Y yo dije, ¿cómo es posible que me diga esto? ¿Sabe qué? Como todavía no andaba muy espiritual, todavía me falta, pero en ese tiempo me faltaba mucho más. Y entonces yo le dije, hermana, ¿cuánto es lo que usted da semanalmente? Yo sí sé cuánto da. Usted da 2 pesos. ¿Usted piensa que yo voy a poderme dar lujos, como usted dice, con 2 pesos a la semana? Pues es que hay que administrar bien las cosas. Y lo que da la otra hermana, a usted no le importa. Pero ¿sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque estamos hablando de la doctrina de los nicolaitas. Y entonces es un pueblo que es dominante. En ese tiempo llegó a mí, entonces dije, no puede ser. No puede ser que el pueblo me haga esto. Y dije, yo voy a tener problemáticas acá. Yo solito diciendo, pero nunca volvió a pasar. Yo voy a tener problemáticas con esto a cada rato. ¿Sabe qué? Le dije a mi mamá, vamos a sacar una libreta. En ese tiempo, como estábamos haciendo un registro para gobernación, entonces un pastor nos asustó y nos dijo que teníamos que llevar la contabilidad bien con libros y todo, y las facturas y todo. Y entonces nosotros, como teníamos ese miedo de que nos dijeron, nos van a cerrar la iglesia, entonces rápido sacamos las libretas. Y yo le dije, voy a poner aquí, hermanos, a partir de ahora mis 2 ovejitas, ¿verdad? Como si fuera 1,000,000. Y entonces yo les dije, aquí está, teníamos una mesita, por ahí anda también. Aquí está donde ustedes nos ponen sus ofrendas. Ahí abajo está un libro de contabilidad, donde se está registrado cuáles son las entradas de cada culto, cuáles son las entradas económicas. Así que cualquier persona que quiera y dude, porque uno se enoja que duden de su integridad. Imagínese, hermano, una persona que está haciendo las cosas derecho y que le digan que no es derecho. Pues uno dice, no, a mí que me lo compruebe. Y entonces yo puse los libritos aquellos ahí con los tickets de todo lo que comprábamos y todo. Lo que nosotros mismos aportábamos, ahí estaba todo. Entonces todos los que lo quieran ver, ahí está el libro. ¿Cuál nota usted que fue el error? Écheme una mano. ¿Usted puede ver el libro hoy? No me la vi, gracias a Dios, ¿va? ¿Usted ve el libro el día de hoy? Ay, no, es que ahora sí el pastor se está dando una vida. No, hermano, no, le aseguro que no. Entre paréntesis, yo tengo aparte fuentes de ingresos. No crea usted que yo vivo únicamente de lo de aquí. Pero también le digo y le aclaro, si yo quisiera tomar de ahí, yo trabajo todo el día para usted. Y si usted de lo que da, yo quisiera tomarlo, lo podría hacer. Porque todo obrero también es digno de tener un salario. Y si usted trabaja, me ha de entender que es necesario que yo también pueda cubrir mis necesidades. Pero eso es punto y aparte. Pero ahora ya no ve el libro, ¿por qué?
Porque ese fue el error. Yo nunca debía haberle puesto, hermano, discúlpeme, si le caigo gordo con esto y ya no me quiere volver a hablar o me quiere dejar de ver o me quiere dejar, si me ve por las redes, si usted está aquí y no le está pareciendo esto, pero déjeme decirle que esos datos, a mí como administrador, no me corresponde dárselos a usted. En otras palabras, y se va a escuchar bien fuerte, ¿qué le importa? Va. Eso fue lo que debía haberle, bueno, no así va, pero dicho desde el principio a la hermana. Discúlpeme, hermana, pero ese es asunto que no es suyo, ni de sus 2 pesos, ni de nada, no es su asunto. No. Sí, pero bueno, yo por eso yo no le dije quién es, ni usted la conoce ni la va a conocer jamás. Pero por si me ve, para que sepa cuál era el mensaje, va, y lo comprenda. Pero entonces yo me dejé llevar. Y entonces en ese tiempo, para no querer causarle molestias al pueblo, hermano, usted debió haber llegado en ese tiempo, ahorita ya estuviera hasta de pastor. Para no causarle molestias al pueblo, ¿sabe qué? El pastor cayó en hacer todo lo que el pueblo pedía. El pueblo pensaba que el pastor robaba. Entonces el pastor les cumplió el capricho de mostrarles una libreta que nadie leyó, por cierto, se lo digo, nadie la agarró, jamás. Después llegó la otra hermana y sabía lo mismo, y ella sí ha de saber eso. Jamás nadie abrió la libreta. Dije, eso es un error, porque no es el pueblo, es el que está dominando. Para empezar, el que domina es Dios. Pero a mí me ha puesto como un administrador de todo lo que hay en este lugar. Y entonces, si yo soy el administrador, ¿qué clase de autoridad tengo yo? Si para administrar necesito, ¿cómo decirle esto? Sin que se malentienda, necesito de usted. Entonces yo no estoy administrando, está administrando usted. Pero yo nada más estoy figurando como un prestanombres. Y perdóneme, pero yo no soy prestanombres de la iglesia. No, sino que el Señor pone a su siervo. Eso no solo debe pasar aquí, perdón hermano si usted me entiende, esta iglesia tiene una cosa bien, no, eso debería pasar en todas las iglesias, no solo del ministerio. Hay otros lugares donde, entonces le digo, le dan gusto a todo el pueblo. Hermanos, ¿cuántos votan? Como que si fuera democracia. Ese es el problema. ¿Cuántos votan? Pura democracia eclesiástica. En vez de que sea una teocracia, ¿va? Es decir, lo que Dios dice, no lo que la gente quiera. Lo hace una democracia. Y entonces, ¿cuántos votan que se haga un culto de mujeres? Las hermanas. Y una va a decir, no, porque ya de por sí 3 cultos a la semana. Uy, estos hermanos me quieren comer la vida. ¿Cuántos votan? Porque pintemos de verde. No. ¿Cuántos votan que compremos las sillas más cómodas? Ay Dios, ahí déjelo. No se preocupe nadie. ¿Cuántos votan que las sillas sean acoginadas tipo butacas de cine? Ay, todos, ¿verdad? Perdón hermano, pero no es así. Incluso en algunas oportunidades yo he platicado con los hermanos y les he dicho que bueno, qué bendición. Y no les he cortado eso, perdone, pero también deben de entender que eso sería un orden. ¿Cuántos hermanos, mire, vamos a ocupar esto así asado? Cuando dejamos, por ejemplo, a la hermana a cargo una salida que tuve, la hermana me reportaba todas las cosas que hacía. Y entonces me decía, vamos a hacer esto, pero también queremos hacer esto, pero nos queremos detener para saber si esto así asado. Entonces, ¿qué plan tiene para esto? El techo. El techo lo queremos blanco. Lo demás se va a pintar de azul. Lo demás se va a pintar de esto. Así. No es por mis gustos. Y a lo mejor si fuera así, de todos modos, le repito, es que el Señor me ha puesto a administrar aquí los recursos que llegan. Y entonces si nosotros empezamos a hacer que la iglesia sea la que domine, se convierte en esto. Doctrina de los nicolaitas.
El pueblo que siempre va en victoria. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que estar en victoria, pero a lo que refiero es que es un pueblo que se convierte en dominante, ¿verdad? Mire, por eso le decía las dos palabras. Nico, la palabra Nico que está en el 35-34, ¿cómo dijo que era usted, hermano? Es que a mí me salió así Nico, pero ¿cómo le salió a usted? No, al hermano Ricardo. Bueno, es la 35-34. Y entonces, independientemente de que si es Nico o lo que dijo el hermano. Nike. Dentro de la palabra Nike, de la palabra de la ropa. De la marca. Ajá. Vaya, mire, información que nos sirve. Así que. Así que si ahorita trae sus ropas Nike, vamos a quemárselas. Nah, no es cierto. Yo me estoy significado esa palabra, es declarar victorias y perderlas. También igual, es parte de la doctrina de los nicolaitas. Se sienten triunfalistas, lo mismo que dicen, el grupo del pueblo. Ahora, claro, esto no es el único punto, pero yo ahorita estoy entrando por ahí, porque mire que dentro de sus significados de esta palabra, una de ellas es que es dominio, pueblo dominante, por eso se lo dije todo esto. Eso es parte de la doctrina, y hoy así muchas iglesias, hermano, por más que han crecido, así es. Vamos a hacer, mire, a lo mejor para juzgar a ciertas cosas está bueno hacer un consejo como de jueces. El apóstol Sergio incluso a nosotros nos ha recomendado como pastores en varias oportunidades que hagamos una especie como de consejo de jueces para juzgar ciertas situaciones que pasan en la iglesia. Pero eso no es lo mismo a que de pronto yo escucho que hay pastores que tienen un consejo de ancianos y no está mal los ancianos, no me malentienda, pero ellos son los que toman todas las decisiones de la iglesia. Y entonces cuando el pastor ya quiere tomar una decisión, no se lo permiten, porque primero tiene que pasar por allá, como que si fuera como en la democracia. No es que el presidente pueda hacer lo que quiera. ¿Cuántos saben eso? El presidente no puede hacer lo que quiera. Necesita de los otros dos poderes, para poder él tomar para que se pueda hacer algo de lo que él dice que se hace. Entonces, si ya tiene su aprobación, ya tiene uno, pero le faltan dos. Le falta el poder legislativo y le falta el judicial. El judicial a veces es el que se pone complicado, ¿verdad? Porque esos nadie los para. Creo que incluso eso es lo que pasa en nuestro país, desgraciadamente, por eso estamos en problemas. Porque ahora resulta que los jueces tienen más autoridad que el mismo presidente. Eso pasa aquí. Y eso pasa a veces en las iglesias. Se tiene un pastor y cuando pasa algo le echan la culpa todo al pastor, ¿verdad? Pero los que toman las decisiones son otros. Por eso es que hay iglesias donde los mismos hermanos escogen al pastor que tienen. A este pastor nos cayó gordo, por ejemplo, yo ya les hubiera caído gordo, ya me hubieran corrido de varias iglesias. A este pastor ya nos cayó gordo, entonces reúnen los hermanos y dicen, pues ni modo, vamos a tener que despedirlo, y le dan su finiquito, gracias por estar con nosotros, y si quiere una carta de recomendación, ahí se la damos para que vuelva a meter su currículum. Sí. Yo conozco de varios hermanos que se dicen que son pastores, pero los han puesto los hermanos, los congregantes, los han puesto ellos como pastores. Ajá. Porque son los que mejor te caen, porque son los que más aguantan, porque son los que les dan manga ancha a veces para hacer las cosas. Conozco de uno o tres hermanos llamados que se llaman así mismo pastores, que la misma congregación los han puesto. Oiga, hermano, ¿y usted cómo es pastor o por qué es pastor? No, pues que hicimos una célula y yo era líder de la célula y me empezaron a decir pastor y ya me quedé como pastor. Así pasa. Eso es, al final de cuentas, esa doctrina es. Espero me esté dando a entender. Ay, hermano, qué tremendo con esto del tiempo. Así es como actúa esa doctrina. Se mete y la iglesia es la que termina dominando. Donde nosotros estábamos antes, a la vuelta, se recordarán los hermanos que conocieron ahí, a la vuelta había una iglesia. Y entonces, ¿sabe por qué me interesó una vez? Porque como dije yo, es que estos hermanos son bautistas, dije, ellos han de tener bautisterio. No hay iglesia bautista donde no haya un bautisterio. Y de plano dije, les voy a pedir ayuda. Yo sé que como ellos son de bauticemos a todos como va, no me van a decir que no. Y entonces, como yo no tenía dónde llevar a unos hermanos, los íbamos a ir a buscar.
Entonces empezamos a investigar con otros hermanos y algunos que conocían ahí, dijeron, y yo quería contactar al pastor para que me diera chance. Me dijeron, no, es que, mira, lo que no sabes es que esa iglesia ahorita no tiene pastor. Hace como 2 meses que corrieron a su pastor. y de hecho ahorita están contratando pastor. Pero ellos no tienen pastor fijo. Más bien, si tú quieres ir con ellos a bautizar a tus hermanos, no te vas a tener que dirigir con el pastor. O sea, me dijeron eso porque yo lo que quería es que me dijeran con quién hablar. Y no se iba a poder con el pastor, porque el pastor no tenía parte ni suerte ahí, sino que yo tenía que hablar con esos hermanos que tomaban las decisiones, que entre paréntesis era una sola familia. O sea, era una familia que escogía a su propio pastor, va y lo corría. Hay algunos que así hacen también, sin necesidad de que el pastor se preste para ese tipo de cosas. Así hay algunos que así hacen, hermano, entre paréntesis. Por cierto, no va a hacer que algunos se encuentren en esa postura, no solo de usted, de cualquier persona que está al alcance de mi voz, como este pastor no me cayó bien, me voy a otra iglesia, y así están, como que lo manejan de otra manera, pero en esencia es lo mismo, va. Este pastor habla muy duro, y a lo mejor, no estoy diciendo que ese señor le dijo que no, pues se tiene que ir, pero si algo lo inquieta estar ahí, usted de plan dice, ay, ¿qué voy a andar haciendo con aquel? Como diría un hermanito por ahí, va, con aquel. Entonces, no sé si me doy a entender, eso tampoco debe ser. Si Dios te está diciendo que aquí te tienes que quedar. Si te está diciendo que allá en la esquina, creo dicen que allá a 2 calles hay otra iglesia, por cierto, va, no les estoy haciendo promoción, pero allá hay otra iglesia. Si te dijo que allá, pues allá tienes que estar. Pero tienes que aprender a ser sujeto, no a buscar que te caiga bien el tipo, y qué bueno que usted está aquí conmigo, porque yo soy una persona que cae muy gordo, desde luego, va. Pero lo bueno es que esté sujeto, y aquí está. Entonces tenemos que cuidarnos de participar de esa doctrina, donde el que es dominante es el pueblo, donde el que está conquistando sobre otros es el pueblo, y no debe de ser así en la iglesia, a donde usted vaya. Si lo deja aquí el Señor, amén, qué bueno, qué bendición. Pero si el Señor lo lleva a otro lado, sepa que usted no es el que toma las decisiones. Usted tiene una autoridad, tiene que respetar lo que esa autoridad está estableciendo. O sea, no lo digo solo por mí. Ese pastor habla para echarse porras a él mismo. No. Y a veces le digo algo, sí me da pena decírselo yo. Quisiera que se lo dijera a otro, para que no piense que soy yo el que se lo estoy diciendo para que se sujete a mí. Pero como no hay otro que se lo diga. No, sí hay otros, pero igual no es mi manera de decirles, ¿verdad? Predica de esto para que la iglesia lo entienda, pues yo se lo digo. Entonces, aguas con la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, oiga, por favor, son seguidores del hombre, es decir, seguidores de Nicolás. Eso lo puede ver usted en el diccionario bíblico digital. Los nicolaitas son seguidores del hombre. Mire, hermano, esto sí va a ser bien tremendo, pero usted no nos siga por quiénes son sus autoridades. No esté aquí por eso. ¿Sabe cuántas personas yo he escuchado? Y a veces me dan ganas de hacerles no sé qué. Cuando me dicen, yo vine para acá porque escuché al apóstol fulanito de tal, me llamó la atención la palabra del ministerio, esos son otros 20 pesos. Pero cuando me dicen, yo estoy aquí únicamente por el apóstol fulanito de tal, entonces digo, aquí hay un problema. Esos son seguidores de hombres, porque así ha habido casos
Algunos hermanos también los he corregido, aquí, algunos de ellos aquí están, desde luego. Les he dicho, no, hermano, a ver, ¿cómo que dijo el apóstol fulanito? Que dijo el apóstol sutanito. No, a mí no me diga eso. Dígame, dice la Biblia. Porque usted escuchó un mensaje de ellos que estaba basado en la Biblia. Entonces no me diga, no me esté diciendo a cada rato, dijo el apóstol fulanito, como dice el apóstol sutanito. No, ese apóstol le habló de la Biblia. Entonces dígame a mí, dice la Biblia esto, esto y esto. No me diga, dice el apóstol esto, esto y esto. Porque aunque eso no necesariamente es que usted sea seguidor de un hombre, por ahí se va perfilando. Y entonces después ya no se convierte en seguidor de Dios, sino de un hombre. Y aun si el hombre comete un error, sí hay que perdonarlo, sí tiene que restaurarse, lo que usted quiera, pero aún a veces piensa usted que no se equivocó. Ese es un gran problema. Y hay una situación ahí medio dificultosa. Le voy a decir por qué. Porque cuando, por ejemplo, si un pastor cae en un pecado, como que generalmente la mayoría de la iglesia cae en una postura incorrecta. No hay que dejar de pensar que pecó, porque pecó. Pero eso no significa que lo vamos a pisotear, deshacer, ya cayó, vamos a terminarlo de matar. Como dice aquel corito cristiano, ¿para qué me dejas herido? Entonces de una vez matémoslo, ¿va? Deshagámonos de él. Eso no es así, hermano. Ay, déjeme ver. Todavía tengo. No le digo cuánto tengo. Pero voy bien. Lo quieren matar, deshacer. No, nosotros tenemos que restaurar. Porque si fuera al revés la situación, usted quisiera que lo restauren, usted quisiera que no lo estén señalando y todo eso. Entonces lo mismo pasa cuando un siervo cae, que el Señor no me permita caer. La otra vez me caí de aquí, pero nada más fue de aquí, no fue una caída de pecado, ¿verdad? Cuando estaba yo aquí, pero después cuando iban en camino a sus casas. Entonces, si cae alguna vez así un siervo, usted tiene que estar para restaurarlo. Bueno, usted me va a decir, que lo restaure su pastor. Bueno, pero usted tiene que estar ahí entendiendo que él está en un proceso de restauración, no para acabarlo todavía. Pero eso no quita que él haya hecho un pecado. Entonces yo conozco en otros casos diferentes personas que caen en un pecado y las ovejitas dicen que nunca pecó su pastor. Ejemplo, hay un pastor X por ahí que de pronto se le ocurrió decir que él era el sacerdote Melquisedec y que él era el rey. Entonces de plano, si usted me entiende lo que significa eso, de plano él se pasó a decir que él era Dios. Y entonces, hermano, cuando dijo eso, muchos hermanos, yo conozco muchos hermanos, porque yo tengo ahí un montón de amigos. Y es más, ese pastor tiene una iglesia aquí en el DF. Y también tengo algunos conocidos que ahí están. No vaya para allá, esa delegación está muy fea. Nadie es de ahí, va. No vaya a ofenderse nadie. No vaya para esa delegación. Es que así una vez nos hicieron, hermano. Fíjese que me acuerdo que publicaron una foto donde dijeron, aquí nosotros en esa delegación que dijo el hermano, alabando al Señor, en un retiro de verano que ellos hacen todavía, creo, en esas fechas. Y a la par decían, mientras tanto los de Iztapalapa, y nos pasaban ahí en la cosa esa que hacen en el Cerro de la Estrella, horrible, ¿va? Decían, no todos los de Iztapalapa estamos así, pero si así nos vamos a llevar, vaya, entonces no vaya a Iztacalco. Entonces, bueno, olvídese eso. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Olvídense todos de eso. Ya no se puede hacer nada. Sigamos. Entonces,
me dijeron, fíjese que está la situación así, así, asado. Unos hermanos que sin preguntarle a uno le dicen las cosas, detalles y todo. Se salieron un montón de pastores que estaban ahí y está bien, su decisión va. Pero había otros hermanos que definitivamente dijeron, no, ¿cuándo? No, si el apóstol fulanito jamás ha dicho eso. No, él no se ha equivocado, lo que dijo está bien. Y saben que es un error. Yo entiendo que el Señor les dio una identidad con ese hombre y saben que es su pastor. Y deberían de anhelar que se restaure, pero no tampoco le van a estar pasando por alto su pecado y diciendo que no es nada. Sí me doy a entender con eso. Entonces nosotros no somos seguidores de un hombre. El Señor nos dio una autoridad. Gracias a Dios a mí no me hacen eso, pero mire, a las autoridades que siguen nuestras. Hermano, tenemos que saber que son nuestras autoridades, que son hombres de Dios, desde luego. Que Dios los bendiga, los guarde y les siga dando revelación. Pero son hombres. Tenemos que seguir prioritariamente a Jesús. Aleluya, amén. Amén, amén. Entonces, si usted no es así, es seguidor de un hombre. Y entonces, si está así, es seguidor de la doctrina de los nicolaitas. Ya dijimos, la otra característica es el gobierno del pueblo, por el significado de su propio nombre, que ya lo explicamos ahorita. Y la otra característica es que, aunque estén en una situación difícil, practican la confesión positiva, pues dicen recibir lo que confiesan. Esa es otra situación, es otra característica, perdón. Aunque estén en una situación difícil, practican la confesión positiva, pues dicen recibir lo que confiesan. Que esto no se malinterprete con que nosotros estemos diciendo declaraciones, decretos, proclamas, etcétera, ¿verdad? Sino que esto es otra cosa completamente distinta. Yo ya le he hablado en algunas otras oportunidades, porque una de las problemáticas parece teológica, pero no es teológica. Yo creo que no llega a ese grado. Una de las discusiones teológicas del día de hoy es que si se debe decretar, declarar, profetizar, proclamar. Y, todos esos términos, hay algunos que dicen, no, es que la Biblia nunca habla de eso, sino que habla de pedir la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando usted empieza a investigar en la Biblia sí habla de declaraciones, sí habla de decretos, sí habla de proclamas, pero hay que saberlas cómo hacer, porque tampoco es como la hace como las hace algunos pastores, ¿verdad? Que de plano se pasan de listos y lo hacen en su propio nombre, y no es así. Lo hacen por sus propias fuerzas y no es así. Por eso cuando mandan a regresar los huracanes, con más fuerza llegan todavía. Por eso mismo les pasa, porque no lo hacen correctamente. Pero en la Biblia sí existe las proclamas, los decretos, y todas esas cosas existen. Tampoco los decretos no crea que son como los que pasan en la televisión. Cuando usted se pone, yo sé que usted no lo hace, pero uno que se parece a usted, cuando a veces está viendo la televisión en las mañanas y entonces de pronto salen los horóscopos y sale la muchacha esa diciendo, muchacha, no son puras señoras o señores disfrazados de señoras. Y salen ahí diciendo, y hoy es un día martes de hacer decretos positivos, haz un decreto de esto, decreto del otro. Así tampoco son los decretos. Sí existen esos términos en la Biblia, hay que saberlos cómo usar, pero no son así. Entonces, cuídense de eso, ¿verdad? Están haciendo algo mal y confiesan que está bien. De eso hay que cuidarse. Amén. Mire, esto es tremendo. Voy a entrar solamente a la carátula de esta otra doctrina, pero se la voy a dejar ahí para que usted vaya reflexionando y a ver si usted encuentra algunas características de esta doctrina. Apocalipsis 2:26. Si usted estaba en Apocalipsis 2:15, ya nada más a unos versículos abajito. Apocalipsis 2:26, ¿qué dice?
Ay, no, perdón. 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice convertida, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y comen cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es otra doctrina. Oiga, por favor. Dice, enseña y seduce a mis siervos. Enseña. ¿Usted se acuerda qué significa doctrina? ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza. Doctrina es enseñanza. Entonces, cuando usted mira enseñanza, usted de plano tiene que saber que hay doctrina. Por eso siempre le pongo el ejemplo de los institutos teológicos, donde usted llega y le dicen, aquí no le vamos a enseñar teología, aquí no le vamos a enseñar doctrina, pura teología. Bueno, para empezar, enseñar doctrina es un término redundante, porque enseñanza y doctrinas son lo mismo. Entonces, ¿cómo es que es como que en realidad le estuvieran diciendo, le vamos a enseñar enseñanza? Ahora, imagínense, lo que dicen ahí es, no le vamos a enseñar enseñanza. No, más bien, le vamos a enseñar, pero no enseñanza. Entonces, si no me van a enseñar enseñanza, ¿qué me van a enseñar? No sé si usted entendió lo que dije. Entonces, si no lo entendió, así me quedo yo. Cuando oigo que me dicen, no le vamos a enseñar doctrina. Entonces, si no me vas a enseñar doctrina, ¿qué cosa es lo que vas a hacer? Mentira, ¿va? Ahí como que no les quedó claro eso, no les llegó la luz. Pero tengo contra ti que permites a esa mujer Jezabel. Entonces, ella enseña y seduce a los siervos. Aquí, ojo, voy a hacer un comentario que se lo voy a pasar porque como no me va a dar tiempo de explicar toda esta doctrina, vamos explicando esto. Esa palabra que está ahí, la palabra enseñar, esta palabra es la palabra, déjeme checar aquí rápidamente, espero que sea esa, pero para no equivocarme mejor la leo. La palabra aquí, enseñar, así, es la palabra didasco. La palabra didasco es una palabra que está, cuando usted la revisa en su Biblia, está íntimamente ligada al ministerio apostólico. Entonces, cuando usted busca apóstolas en la Biblia, a la única que encuentra adjudicándose ese ministerio es ella. No encuentra otra apóstola. Ay, hermano, pero no que estábamos en la liberación femenina y usted estaba diciendo esto y que el otro, sí, pero es que es necesario que el ministerio, también el del hombre, desde luego, pero el ministerio de la mujer siempre vaya bajo cubierta. Eso después se lo voy a explicar, eso tal vez no es la temática ahorita, pero es de ahí que la Biblia habla de profetas, mujeres, profetizas. Habla de mujeres que evangelizan, evangelistas, pastoras también, pero hablando de los 5 ministerios, habla de esos 4, pero no habla de las apóstolas. Y la única apóstola que encuentra es esta señora. Entre paréntesis, otra. ¿Usted alguna vez ha leído aquellos pasajes donde dice que a la mujer no le es permitido hablar en la reunión? Y dice el apóstol Pablo que él no permite que la mujer enseñe. Y de ahí se toman muchos para decir la mujer entonces no puede predicar. Porque el apóstol Pablo dijo claramente que la mujer no debe enseñar. La palabra que se utiliza es esta palabra. Cuando dice enseñar, didasco. Y esa palabra está íntimamente ligada, le vuelvo a repetir, al ministerio apostólico. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo en esencia, en esos versículos, cuando él dice que a la mujer no le es permitido hablar ni dar enseñanzas, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que no se le permite, bueno, hay 2 versículos diferentes que hablan de eso. Uno está en Corintios y el otro está en Timoteo, si no mal recuerdo yo. Y entonces en uno de ellos dice que la mujer debe estar callada. Pero cuando usted lee el contexto está diciendo que tiene que estar callada porque dice que mientras estaban las profecías se ponían a chismear unas mujeres en la iglesia. Eso dice en Corintios, es lo que dice. Por eso dice que a ella no les es permitido hablar. Cuando pueda lea el contexto, porque es importante que lea el contexto.
Si no, usted malentiende algo, ¿va? Entonces dice, las mujeres no les permito hablar. Pues va a decir, entonces las mujeres, un candadito nos vamos a poner. No es así. Entonces les dijo que cuando eran las horas, la hora de las profecías, estaban aquí dice el Señor, yo he venido a restaurarte. Y entonces, de pronto, mientras estaban en esas, las mujeres decían, ya van a empezar los de las profecías. Sí, es ya puro cuento, son esos hermanos. Porque eso no pasa ahorita, nada más. Eso pasaba en ese tiempo. Yo me aseguro que más de uno, cuando ha escuchado alguna profecía, de haber dicho en su mente, quién sabe si sean reales esas profecías, o el hermano, quién sabe qué desayunó. ¿Va? Y eso no era situación nueva. Por eso el apóstol Pablo dice que incluso podía haber profecías que no fueran buenas y que las designáramos todos, que tomáramos lo bueno y desecháramos lo malo, hablando de las profecías. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque entonces estaban las profecías y las mujeres se ponen a hablar. Oye, ¿cómo ves al hermanito fulanito de tal? Ahorita que están las profecías y no está el pastor en la suya, pues, se ponían a hablar y todo. Y entonces el apóstol Pablo les dijo que por eso no debían hablar, que debían ponerse un candadito. ¿Cuándo? Durante el servicio. Pero siendo honestos, eso no solo es para ellas. Todos nos deberíamos poner un candadito. Solo que en ese momento la problemática era con ellas. ¿Sí, amén? Y en el otro versículo donde dice que no les es permitido enseñar, está hablando de una función que es apostólica. No es la misma la enseñanza que da el maestro que la enseñanza que da el apóstol. Hablando de los 5 ministerios, porque parecería que el apóstol y el maestro son lo mismo, y no son lo mismo. Uno asienta doctrina, el otro ya nada más la doctrina que está sentada la presenta. Pero la doctrina apostólica es una cuestión muy diferente, ¿va? La doctrina apostólica, esa es la que está diciendo que la mujer no puede asentar, cuando en Timoteo dice eso, pero no está diciendo que ella no puede enseñar, solo que ella no puede asentar doctrina. Espero me haya dado a entender con esto. Entonces aquí ya nota dónde está el problema de la doctrina de Jezabel, que ella hizo algo que de antemano no se podía hacer. Ella empezó a poner doctrina de tipo apostólico, pero no de parte de Dios, dentro de los siervos o con los siervos. Y entonces ahí se empezó a desarrollar una doctrina. Ahí después vamos a ver cómo es esta doctrina, porque se me acabó el tiempo. Pero póngase de pie. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Brindar instrucción, dar instrucción transitivamente. Estas palabras que no entiendo. Bueno, entonces la palabra didasco es dar instrucción, pero ahí, si usted puede en su casa, chéquelo. Esa palabra generalmente está acompañada del ministerio apostólico. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Dios del cielo, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, Señor, que nos lleves por tu palabra cada día, Señor, a aprender más de ti, Señor. Aléjanos de todo viento de doctrina, de toda enseñanza que no proviene de ti, Señor, y enséñanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego, Señor amado, que lleves con bien, Señor, a cada uno de tus hijos de regreso a sus hogares, Señor. Guárdales y llévales con bien en el nombre de Cristo, Señor. También de esa misma manera te pido, Señor, que por favor, Señor, el día viernes, Señor, permitas que también se haga una celebración con júbilo y con gozo, Señor, como la que se hizo en este momento, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo y también presentamos cada petición de oración, Señor, que tus hijos han traído, Señor. Seguimos, Señor, en oración, Señor, por la salud, Señor, de los siervos, de las siervas, Señor, que
ha traído, Señor, que han traído esa petición. Señor, yo te ruego, Señor, que donde quiera que esté esa sierva, Señor, tú le des salud, Señor, en el nombre de Jesús. Le ayudes, Señor, y permita, Señor,